tal, amigas y amigos? Les saluda Germán Sánchez y desde los predios del Palacio de Justicia Gil Ponce le doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de su programa De la mano con la justicia. Hoy con un programa especial en el marco de la conmemoración de los 50 años de entrada en vigencia del Código de Trabajo panameño. Y para ello, nuestra compañera Yasmín Castillo entrevistó al doctor Carlos de Icaza Meléndez, magistrado del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá. Veamos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una edición más de su noticiero judicial. Les saluda Yasmín Castillo. En esta ocasión contamos con la presencia especial del magistrado del Tribunal Superior de Trabajo, Carlos de Icaza Meléndez, quien nos explicará sobre los antecedentes de la legislación laboral y la importancia que mantiene el Código de Trabajo próximo a cumplir 50 años de entrada en vigencia. Sea bienvenido, magistrado Carlos de Icaza Meléndez. ¿Podría iniciar hablándonos de los antecedentes que mantiene la legislación laboral? Los antecedentes inmediatos del Código de Trabajo vigente fueron en esencia el trabajo de otras comisiones previas que estuvieron estudiando el asunto de la modificación del primer Código de Trabajo del país, que es el que fue reemplazado, y de los trabajos de juristas que se habían ocupado de eso, más las normas vigentes en la Ley Mexicana del Trabajo, en el Código de Trabajo colombiano, e incluso en los convenios colectivos de trabajo que fueron aprobados por la Conferencia Internacional de Trabajo y ratificados por Panamá, incluyendo recomendaciones que no son necesariamente de ratificación porque son meras recomendaciones. Y todo esto fue tomado en cuenta por esta comisión presidida por Fábrega y para preparar el texto del Código de Trabajo que estamos hablando. Ese texto del Código de Trabajo fue aprobado por una Junta Provisional de Gobierno y mediante un instrumento que se conoce como el decreto de gabinete, pero que se asemeja a una ley. Y con esas disposiciones se aprobó el Código de Trabajo como un instrumento de protección de los trabajadores para regir a las personas que tienen establecimientos comerciales, empresas, ya sea como persona natural o como persona jurídica, y que rige para todos los trabajadores de la República, a excepción de los trabajadores del sector público que se rigen por la carrera administrativa. ¿Qué principios fundamentales motivaron la creación del Código de Trabajo de la República de Panamá de 1972? Bueno, en teoría hay quienes dicen que las normas laborales intentan resolver un problema de desigualdad económica con desigualdad jurídica. Es decir, que las normas laborales en esencia son favorables a los trabajadores. Se han hecho para eso, para que sean favorables a los trabajadores. Por lo tanto, prima en el derecho laboral todos los principios que resultan ser favorables a los trabajadores. Por ejemplo, hay un principio indubio pro operario, que significa que en la duda de una disposición hay que inclinarse favorablemente a la condición del trabajador. Todas las normas que nacen ahí establecen principios como el de la primacía de la realidad, que ante una situación que se discute, debe privar siempre la verdadera, la realidad misma, no la que se pacta normalmente, o por error. Asimismo, se dice que hay normas que son irrenunciables, a la cual no puede renunciar una persona, en este caso un trabajador, como las vacaciones. Hay otras normas que resultan también inderogables, que no pueden ser derogadas por un convenio, un acuerdo. Hay normas que protegen ciertos fueros sindicales, fueros maternal, y todas esas son normas que llenan todo el Código de Trabajo. Está completamente lleno de normas favorables al trabajador, y así está concebido. La idea es, pues,
darle una situación de protección por parte del Estado al trabajador. Y esos son los principios básicos en que se rige. Después de 50 años de estar aplicando el Código de Trabajo, los principios que dieron lugar a las normas que hoy lo forman, se puede considerar que son incólumes, que no se han transformado, que no se han modificado, porque la estructura orgánica del Código de Trabajo es de tal magnitud, de tal forma que sus normas protectoras permanecen en el tiempo y no se deterioran, no se van, que lo que se ha estado haciendo, modificándose en realidad en el fondo son normas complementarias y algunas que no han resultado se desechan, pero en el fondo se mantiene en el Código de Trabajo la base de los principios básicos de protección. Si bien el mundo laboral ha cambiado con el pasar de los años y el Código de Trabajo igualmente con las reformas realizadas, pero aún así muchos autores manifiestan que el Código de Panamá es uno de los más garantistas. ¿Podría explicarnos por qué? Bueno, a eso me refería hace un momento, que precisamente los instrumentos de que se valieron, creo yo, los autores del Código, fue de hacer unas normas permanentes, que vivieran en el tiempo, que se mantuvieran en el tiempo, aguardando esa protección. Y yo soy de la opinión de que esa protección no se va a eliminar nunca. Siempre habrá una protección. Ahora, siempre habrá normas nuevas. Ahora mismo estamos haciéndole frente, por ejemplo, a los cambios tecnológicos. Hay trabajo como, por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo no estaba regulado en el Código de Trabajo. Y hay otras normas de cosas que no estaban reguladas en el Código de Trabajo porque no existían hace 50 años en nuestro medio. Esas son normas que hay que trabajarlas y meterlas e introducirlas poco a poco. Sin embargo, yo quiero hacer una adición más a lo que estaba diciendo hace un momento. Cuando el Código de Trabajo entra a regir, hubo una situación de temor, de escándalo, de desesperación de algunas personas. Yo vi que a los pocos años de entrar a regir el Código, le surgieron un montón de convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas son acuerdos que se llegan a través del Ministerio de Trabajo con la aplicación de la norma entre sindicatos y empresarios. Ellos, a través de la convención colectiva, lograron establecer las condiciones de trabajo en la empresa en que trabajan. Como consecuencia de ello, hicieron una labor que no se hacía y una labor que prácticamente no correspondía a la legislación, sino era una labor propia de los que son partes de la relación de trabajo, de la relación de esto. Entonces uno encuentra que la ciudad se vio invadida de negociaciones de convenciones colectivas de trabajo, como no había habido antes, como producto de la protección que establecen los convenios internacionales para la negociación colectiva y que el Código de Trabajo recogió muy bien en el Código de Trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy por hoy las condiciones de trabajo en muchas empresas importantes del país están reguladas adecuadamente por los trabajadores y representados por sus sindicatos y por los empresarios, hasta el punto que hay convenciones colectivas que pasan más allá de lo que podía ser normalmente la negociación de una empresa con unos sindicatos, un trabajador. Y es el caso, por ejemplo, de la construcción. La industria de la construcción tiene una convención colectiva de trabajo que regula toda la rama de la construcción en el país, no necesariamente en una empresa determinada, en una provincia determinada, con un sindicato determinado, no. Está regulando toda la rama de la construcción e incluso está amparada en leyes especiales de trabajo que se hicieron posterior al Código de Trabajo y que complementaron el Código de Trabajo. Eso para mí yo creo que es un síntoma y una explicación de lo importante que es la negociación colectiva, la conciliación colectiva, el acuerdo entre partes. Mientras exista aquí un triángulo compuesto de partes que están negociando colectivamente, como el caso de los salarios a veces, estaremos nosotros dentro de un medio de paz social y de estabilidad. Para finalizar, ¿podría brindarnos unas palabras en conmemoración al 50 aniversario de entrada en vigencia del Código de Trabajo y a la vez
darnos unas palabras de aliento a los servidores judiciales de este tribunal? Los funcionarios del órgano judicial están sometidos a la aplicación de las normas del Código Judicial y están sometidos a los sistemas administrativos del órgano judicial. Por lo tanto, nosotros esperamos que a partir de ahora los funcionarios del órgano judicial tienen que entrar en la carrera judicial normal, o sea, vía concurso, los nuevos que van entrando. Y además tienen que someterse a la aplicación del Código de Ética del funcionario judicial. Todo esto trae para los funcionarios una responsabilidad mayor, unas obligaciones mayor, porque esto está sujeto a evaluación de desempeño de los funcionarios, está sujeto a una vigilancia mayor por parte del usuario del servicio. Entonces, yo diría, por lo que a mí respecta, que he visto desde el Código de Trabajo cuando estábamos bajo la jurisdicción del órgano ejecutivo y ahora que estamos bajo la jurisdicción del órgano judicial, yo he visto que los jueces de trabajo, los magistrados de trabajo han cumplido con su deber, han sido fieles cumplidores de la ley, han trabajado tratando de bajar la morosidad o los retrasos que habían en los fallos de eso. Y lo han hecho de muy buena fe, y lo han hecho con abnegación, y lo han hecho con honradez. Si en algún momento alguna persona, sea su empleador o sea trabajador, consideró que habíamos cometido algún error, ya sea juez, ya sea magistrado, siempre queda la facultad y la posibilidad de apelar ante un tribunal superior contra un fallo de un juez. Y siempre queda también la posibilidad de apelar contra un fallo de un tribunal superior o de un magistrado ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Dicho de otra manera, creo que no hemos cometido errores, creo que hemos ayudado a mantener la paz social, creo que hay pero en el caso de que pudiera haber, siempre hay la posibilidad de que esta pueda ser corregido. En consecuencia, mi opinión es que podemos sentirnos satisfechos los operarios del órgano judicial porque creemos que hemos cumplido con nuestros deberes. Luego de la entrevista con el magistrado de Icaza, a continuación un video alusivo a los 50 años de la entrada en vigencia del Código de Trabajo panameño. La legislación laboral nace completamente en nuestro país luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial con la Constitución de 1946 y el primer Código de Trabajo aprobado mediante la Ley 67 del 11 de noviembre de 1947 y la aplicación de todas las disposiciones económicas y políticas que causaron un impacto en el ámbito laboral. No fue hasta el 1 de marzo de 1948 que este Código de Trabajo entra a regir, sentando las bases para que en el año 1959 se iniciara el proceso de fijación del salario mínimo y naciera el movimiento Acción Sindical Panameña y la Federación Ismeña de Trabajadores Comunes. El doctor Luis Shirley, quien fungió como miembro de la Comisión Codificadora del Código de Trabajo, se refiere al momento histórico. Una experiencia extraordinaria, dado que nos reunimos varios juristas, yo diría de talento en esa época, dirigidos por don Jorge Fábregas, quien fue el presidente de la Comisión Codificadora. Esta comisión estuvo encargada de redactar el Código de Trabajo, o sea, reuniendo disposiciones que venían desde la Ley 6 desde 1914 hasta las leyes más recientes del año 60 y 60 y tanto. Yo creo que fue una labor titánica porque fue hecha en un periodo breve. Tuvimos una gran relación entre todos los miembros de la comisión, 3 ya difuntos,
dos vivos de los miembros principales, que era el doctor Murgas y yo. Los adjuntos, que eran más jóvenes, el doctor Hoyos y Jovanés. El Código de Trabajo está compuesto básicamente de 5 libros, en la cual hay 2 partes fundamentales, el de relaciones individuales y el de relaciones colectivas. El de relaciones individuales está dirigido a proteger a la parte más débil de la relación, que son los trabajadores, tratando de crear un equilibrio social. Y el de relaciones colectivas está dirigida a tutelar y controlar la relación entre empleadores y sindicatos. Fue una experiencia muy concentrada y en un periodo de tiempo muy breve. Y yo creo que el Código de Trabajo fue un excelente resultado, ya que ha durado incluso 50 años, demuestra la calidad del Código. A pesar de haber reunido mucha legislación difusa anterior, el Código de Trabajo tiene el mérito de que está bien sistematizado. Y por esa extraordinaria sistematización, porque tiene, además de las relaciones individuales y colectivas que le mencioné, también tiene las normas procesales en el mismo código. Es un conjunto bien estructurado y que le ha permitido su supervivencia hasta nuestros tiempos. Alrededor de 23 años después, el Código de Trabajo de 1948 fue sustituido por el aprobado mediante Decreto de Gabinete 252 del 30 de diciembre de 1971, que nos rige hasta nuestros días, el cual entra a regir el 2 de abril de 1972. Desde su ejecución, el Código de Trabajo ha sido modificado sustancialmente. Su contenido ha reflejado la realidad del entorno político, ideológico y social del país. Es garante de los derechos de los trabajadores y por ello es considerado como uno de los códigos más garantistas de América Latina. A pesar de todas las reformas aplicadas, la invasión militar, la recesión económica y los efectos ocasionados por la COVID-19. El doctor Rolando Murgas Torraza habla de su experiencia como codificador. Fue una experiencia que realmente marcó el rumbo de mi vida para siempre. Y lo que me quede de vida estará marcado también por esa experiencia. El Código de Trabajo significó un instrumento en el cual se renovó la protección de los trabajadores con grandes dosis de justicia social y también se renovó el proceso laboral. El proceso poniéndolo con las ideas del maestro Jorge Fábregas al día con las más modernas corrientes del derecho procesal laboral de la segunda mitad del siglo XX. Panamá fue un país pionero entre las grandes reformas laborales de la segunda mitad del siglo pasado. Pero el Código de Trabajo trajo, por ejemplo, la estabilidad en el empleo, que luego se incorporó en la Constitución. Trajo un aumento en la indemnización por despido, trajo la prima de antigüedad, trajo las instituciones protectoras del salario y en ese mismo periodo se aprobó también el 13º mes, que han sido instrumentos para la paz social y al mismo tiempo para la justicia social, como decía antes. El Código Laboral de 1972 se aprueba con anterioridad a la Constitución Política de 1972. Entre los cambios introducidos se subrayan la finalidad protectora del trabajador, mejoras del concepto del contrato y la relación laboral. Se introducen beneficios a la relación de trabajo y dependencia económica. Se mejora el concepto salario y su protección, así como se crean tribunales de justicia laboral, un segundo tribunal superior de trabajo y una corte de casación laboral, al igual que la regulación de dicho recurso de casación. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Arturo Hoyos, también fue miembro de la comisión codificadora y se refiere a los cambios logrados. Fue ciertamente muy importante participar en la confección de lo que fue y ha sido hasta hoy el cambio social de mayor trascendencia en el último medio siglo de nuestra historia. En la primera mitad del siglo XX fue la creación de la seguridad social, pero en estos últimos 50 años el cambio social del Código de Trabajo ha sido sostenible porque
permitió a través de diferentes instituciones mayor equidad en las relaciones de trabajo sin asfixiar la iniciativa privada que ha dado como resultado hasta el 2019 ciertamente un largo periodo de crecimiento económico con equidad social y estabilidad social. Una gran expansión de la negociación colectiva de condiciones de trabajo, normas procesales que permitieron mayor acceso a la justicia y por consiguiente una posibilidad de ejecutar los derechos que estaban en la parte sustancial. Yo diría que realmente hubo un cambio de concepción de lo que primó en la primera parte de la historia republicana, que es que dos partes en condiciones iguales se sentaban a negociar. Aquí se dio una nueva concepción de esa relación social en el que había una asimetría de poder y esta legislación buscó mayor igualdad en la negociación de las condiciones de trabajo. Otros de los aspectos importantes en este periodo fue la creación de una base para la apertura de los sindicatos como política estatal. Con esta iniciativa nace a la vida jurídica en 1971 la Central Nacional de Trabajadores de Panamá y en 1975 la Central Panameña de Trabajadores del Transporte. En medio de la aprobación y discusión del Código de Trabajo se conformó el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO. La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata Acevedo, explica la incidencia que ha tenido el Código de Trabajo en la relación obrero-patronal en Panamá. El Código de Trabajo ha sido la herramienta legal que nos ha permitido mantener la paz en las relaciones laborales, incluso en los momentos más difíciles de la historia de nuestro país. Aunque diferentes iniciativas han hecho cambios sustanciales en el documento original, los conceptos esenciales de derechos laborales allí dispuestos han permitido que crisis socioeconómicas de dos épocas diferentes de nuestra realidad política y económica hayan podido superarse. El más reciente reto, la pandemia de COVID-19, es un claro ejemplo de este gran legado de paz para nuestras relaciones laborales. Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral mantendremos la misión de educar, orientar y proteger los derechos laborales dispuestos en el Código de Trabajo, como símbolo de unión entre empresarios y trabajadores, con el mismo objetivo, hacer crecer a nuestra nación. Desde la entrada en vigencia del Código de Trabajo hace hoy 50 años, más de 4.315.000 panameños en edad de trabajar, así como los empresarios que invierten en nuestro país, tienen la garantía de que sus relaciones están bien reguladas. Desde la Galería de Retratos de Magistrados Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, damos por concluido este programa de la mano con la justicia. Soy Germán Sánchez.